Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Paola Prada Díaz, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la hidrostática. Primeramente debemos tener en cuenta que de dónde proviene la hidrostática. La hidrostática es una rama de la hidráulica, o también se le puede decir que es una rama de la mecánica de los fluidos. ¿Por qué la llamamos la mecánica de los fluidos? Porque esta se basa principalmente en estudiar los fluidos en estado de equilibrio, es decir, nos referimos a que estudia los fluidos sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o su posición. La hidrostática se basa principalmente para estudiarlo en teoremas, en este caso en el principio de Pascal y en el principio de Arquímedes. Estos dos teoremas mis compañeros se los explicarán más adelante. Como todos sabemos, acerca de la hidrostática, como su nombre lo dice, nos basamos en los fluidos, como lo expliqué anteriormente, pero para poder hablar de ella debemos saber qué es un fluido y tener muy presente su término. El término de los fluidos nos hace referencia a un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por unas fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente. Como todos sabemos, la materia está en tres estados totalmente diferentes: sólido, líquido y gaseoso. El estado líquido y el gaseoso tienen propiedades comunes, como es su capacidad de fluir y de adoptar la forma de recipiente que los contiene. Por eso el estado líquido y gaseoso lo denominamos como un fluido, a diferencia del estado sólido. Los líquidos son prácticamente incomprensibles, por lo que se considera que su volumen no se modifica, pero el estado gaseoso sí, porque este se expande y se comprime con gran facilidad. Los líquidos y los gaseosos los conjugamos para los fluidos, ya que estos contienen unas propiedades muy comunes. Bueno, aquí también podemos hablar acerca de que los fluidos obedecen de las mismas leyes físicas que los sólidos, que es la gran diferencia que encontramos en estos estados de la materia. La facilidad con la que cambian de forma, la que hacen que sea conveniente estudiar pequeñas proporciones en un lugar del fluido. Eso sí, dependiendo de la cantidad de la materia, pasando de una magnitud extensiva a una magnitud intensiva. En este caso podemos relacionar que la presión se relaciona con la fuerza y la superficie o el área. La presión y la fuerza son directamente proporcional y con el área o la superficie serían inversamente proporcional. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la ecuación básica de la hidrostática, y es la siguiente que encontramos. Aquí podemos diferencial de presión es igual a la densidad por la gravedad por el diferencial de altura. Vamos a hablar un poco acerca, como decir, de esas características principales que tiene la hidrostática, o sea, la densidad, la presión, su viscosidad, equilibrio hidrostático y la ley fundamental de la hidrostática. Vamos a empezar hablando acerca de la densidad. La densidad es aquella que determina la concentración de materia en un volumen dado. En cuanto a la densidad del cuerpo y de los fluidos, tenemos que si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, el cuerpo flotará en la superficie. A cambio, que si la densidad corporal es mayor que la densidad del fluido, el cuerpo se hundirá. Esto lo vamos a confirmar con un pequeño experimento casero, el cual vamos a necesitar vasos con agua, 2 huevos. En uno de los vasos vamos a agregar sal hasta que se disuelva totalmente y vamos a observar que sí se cumple. En este vaso, que es el que tenemos agua, podemos observar que el huevo no se hunde totalmente, y en este vaso podemos observar que sí se hunde. Debido a que en esta agua le agregamos sal, su densidad aumentó y aquí su densidad está totalmente igual. Bueno, de acuerdo al experimento que acabamos de realizar, un experimento casero, podemos concluir que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Vamos a hablar ahora acerca de la presión. Bueno, la presión es un concepto hidrostático esencial y en esta área de estudio se le llama presión hidrostática. Determinamos la presión que los fluidos ejercen sobre los demás.
Un ejemplo de presión hidrostática sería cuando estamos nadando, la fuerza que nosotros sentimos o la presión que sentimos en la parte de arriba. Cuando más profundo estamos del agua, mayor será la presión que vamos a obtener. También podemos decir que la presión es un concepto que está estrechamente relacionado con la densidad del fluido y la aceleración de la gravedad. Por tanto, podemos decir que la presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad de la Tierra. Vamos a realizar un experimento casero y así vamos a poder observar un poco acerca de la presión hidrostática. Para este experimento necesitamos una vela. La vamos a colocar en una taza o una tapa, puede ser. Le vamos a agregar agua. Vamos a encenderla. Vamos a esperar a que encienda un poquito. Y la vamos a tapar de esta manera. Podemos observar poco a poco que la vela se va a ir apagando hasta que llega a su final. También estamos observando que al vaso de taparla, ella queda totalmente sin oxígeno y por esta razón es que ella se apaga. Pero debido a la presión que lleva, podemos observar que el agua está subiendo en el vaso. El agua que teníamos en el recipiente sube, y esto es debido a la presión que tiene el vaso en la superficie que está. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de el equilibrio hidrostático. El equilibrio hidrostático fue creado por el filósofo, matemático y científico Galileo Galilei. Este equilibrio hidrostático se basa principalmente en el teorema de Arquímedes, en el principio de Arquímedes. Esto es un instrumento matemático que sirve para medir la fuerza de la flotación ejercida sobre un cuerpo sumergido en un fluido. Esto, más que todo, el equilibrio hidrostático se utiliza para determinar el peso de un objeto sumergido en un líquido, desde a su vez más ligera en el aire. Este equilibrio hidrostático es utilizado comúnmente para realizar, basándonos en la ecuación, buscar como un resultado matemático o físico a un experimento. Ahora vamos a hablar acerca de la ley fundamental de la hidrostática. La ley fundamental de la hidrostática es un teorema creado por Stevens, conocida como la estamos diciendo aquí, ley fundamental, basada en la hidrostática, y es una teoría que se postula la relación de la variación entre volúmenes de líquido y la presión hidrostática. Su declaración, la declaración de Stevens, por decirlo así, se puede expresar de una manera muy breve o muy concisa, y es que la diferencia entre las presiones de dos puntos de un fluido de equilibrio, es decir, un fluido que se encuentra en reposo, es igual al producto entre la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y la diferencia entre las profundidades de los puntos. ¿A qué hacemos referencia con esto? La ecuación de la ley fundamental de la hidrostática, según Stevens, es la siguiente. Cuando vemos este símbolo nos estamos refiriendo a la variación de la presión de la hidrostática. Esta sería igual a la densidad por la gravedad y la variación de la altura. En resumen de toda esta ecuación, este sería el producto que nosotros estaríamos buscando. Ahora vamos a hablar acerca de una característica muy importante en la hidrostática, y lo que conocemos como viscosidad. La viscosidad es una propiedad que se origina por el rozamiento de unas partículas con otras cuando un líquido fluye. Por un tal motivo o por una razón muy grande, la viscosidad se puede definir como una medida de resistencia que pone un líquido a fluir. Lo vamos a experimentar a continuación de una manera muy fácil y sencilla, donde podemos conocer o mirar, tomar fotos, de tal manera de que sea un experimento casero que nos da un buen resultado. Aquí tenemos un vaso con agua.
vaso con champú y tenemos dos monedas del mismo tamaño, dos monedas iguales del mismo peso. Las vamos a tirar al vaso a la misma altura, mirando la viscosidad que tienen estas al momento de tocar la parte de fondo del vaso. No sé si se puede observar muy bien debido a que el champú se encuentra de un color blanco, pero sí, mirándolo desde la parte de arriba se puede ver cómo se demora, por decirlo así, cómo su tiempo cambia debido a la densidad que tiene. En este caso en el agua cayó directamente al fondo y en el champú se demora un poco más en caer. Y esto se debe, como lo decía anteriormente, por el motivo de que la viscosidad puede dividir o definir, como lo podamos tomar, cómo una medida de resistencia se opone a un líquido a fluir. En este caso, el objeto lo queríamos introducir, de poder observar que al introducirlo, cómo reacciona o cómo baja, de tal manera qué factores influyen en si la densidad o el líquido o el objeto. En este caso podemos ver en la viscosidad que en los fluidos no se influye demasiado la densidad, tanto como para la presión como para la viscosidad. Todas las debemos tener muy presentes en la hidrostática. Bueno, espero me hayan entendido un poco. Es un tema muy chévere y muchas gracias.